Mientras la luz dibuja la historia sobre la pantalla, recuerdo la primera experiencia con imágenes proyectadas. Sentado a oscuras en la cama de mis padres, observaba las sombras que las luces de los carros dejaban ver en el techo tras ser reflejadas por un espejo. Orihuela es el nombre que mi padre le puso a nuestra casa. Así se llama el pueblo donde nació Miguel Hernández, el poeta de su devoción. Este será el lugar a donde regresaremos siempre tras cada viaje o aventura. Orihuela es para nosotros lo más concreto y cercano a aquello que se da en llamar patria, y así lo seguirá siendo aún después de que sus muros se venzan, cargados de recuerdos. Por sus corredores navegan aún los fantasmas de mi niñez. En el cielo raso habitan murciélagos de vuelo azaroso, y en el sótano permanecen vacías y oxidadas las jaulas de pájaros, desvencijados y rotos los sillones viejos. Aquí se reunían estudiantes universitarios que junto con mis hermanos fraguaban la revolución. Fue detrás de las ventanas de Orihuela que vi y fui consciente del amanecer y de sus pálidos tonos sobre las altas montañas del oriente. Detrás de ellas lloré y reí por primera vez. El fuerte sol del mediodía me llenaba los ojos de luz, haciendo que el interior de la casa pareciera un hueco negro. Sentado en el alféizar, pasaba tardes enteras de domingo escuchando las transmisiones radiales de partidos de fútbol. En el jardín jugaba contra los árboles y me celebraba como el nuevo Pelé. Al crecer, los árboles cubrieron la mirada sorprendida de la infancia. Los afiches de equipos de fútbol fueron reemplazados por otros de grupos de rock y luego por los de películas de cine. Tras la ventana, abierta de par en par, soñé con aquella mujer que ahora me acompaña. Siempre creímos que los sueños podían medirse en kilómetros. Por fin, un día de comienzos de junio, volamos hacia Alemania, aquel país cuyo idioma habíamos aprendido en el colegio. Regreso al instante primero en el que se inició este viaje y me reconozco detrás de aquella ventana de Rüsselsheim, recién aterrizado, con todas las preguntas en la cabeza y la ropa aún en las maletas.
Fue este sitio territorio de la duda. Entre los pliegues de las cortinas se escondían los miedos más profundos. Estas paredes fueron barreras a las ilusiones. Todo era nuevo cuanto me rodeaba. La maleza que crecía en las aceras, el sabor fuerte del arenque, el olor de los castaños en verano o el de grasa rancia encerrado en el ascensor. Cada mañana colgaban las cobijas de las ventanas durante horas como si quisieran liberarlas hasta del último sueño. Cada camino estaba señalado, incluso aquel que debía llevar los niños al colegio. En las mañanas, pensaba, no tendrían ellos disculpa para el retraso. Tras esta ventana tuve que volver a aprender cada cosa. Trazaba una línea aérea al lugar a donde quería dirigirme. Mentalmente, repetía la frase a decir para comprar el pan. Guten Tag, 3 Brötchen bitte. El eco de un idioma que creía conocer sonaba como una melodía extraña a mis oídos. Ante esta ventana, los codos apoyados en la chambrana blanca, dudaba de aquello que tanto tiempo soñé. Emprendimos entonces el viaje por ciudades europeas. Viena, Florencia, Venecia, Barcelona, París, nombres que todavía me olían a libros de geografía e historia. En estos sitios, tras las más diversas ventanas, vi mujeres de largas cabelleras recogidas colgando la ropa blanca recién lavada, hombres con ojos maliciosos siguiendo las historias que se tejían en la calle, niños queriendo volar y muchachas buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente. De regreso en Alemania, la distancia pasó a ser la nueva rutina. Vuelvo a entrar a este sitio y el olor a pimentones cocidos me regresa al día de la mudanza. La estrechez de este cuarto de 2x3 no importó. Pudimos hacer de este sitio nuestra casa a miles de kilómetros de ella. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitglied einer Rockband und Sie haben... La vista desde la ventana fue la prolongación del espacio interior. De una en una
pasaban personas cuya rutina parecía estar marcada por el tic-tac del reloj. Fue así como descubrimos la historia de Frau Braun y su gato negro. Cuántas veces la vimos recorrer este camino, siempre puntual a las 5 de la tarde, bajo la oscuridad del invierno o el sol tímido de la primavera, siempre llevando a su gato atado a la cuerda. Desde aquí escuchamos sus gritos desesperados en las largas tardes del verano. Mitz, 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 komm, komm, gritos que casi terminan por enloquecer a todo el vecindario. Un día no la oímos llamar más. En la noche nos despertó el lamento inconsolable de su gato, casi como el llanto de un niño. Desde la ventana vimos al día siguiente, a las 5 en punto de la tarde, al gato negro hacer el mismo recorrido que hizo siempre, y así lo siguió haciendo durante todo el otoño, bajo la oscuridad de los días que se fueron acortando. Estos cristales fueron testigo de las esperas por esos sobres con ribetes rojos y azules, respuesta a aquellas cartas que compulsivamente escribía. Parecía como si solo aquello allí narrado hubiese ocurrido de verdad. A finales de septiembre escribía: el otoño comenzó. Las hojas se han ido cubriendo de colores que antes no conocía sino de los murales de las heladerías baratas de Medellín. Añoro las ceibas de la avenida La Playa. Por estos días me persiguen las esquinas de mi ciudad: Junín con Maracaibo, Sucre con Colombia, El Palo con La Playa, y me he sorprendido viendo como míos todos aquellos lugares que antes me eran casi ajenos. Empecé la ansiada práctica en la gran estación de televisión. Tras las ventanas miraba el paisaje de sembrados frente al gran edificio. Recorría los laberintos de aquel lugar buscando la salida sin poder encontrarla. Desde aquí vi pájaros chocar contra las transparentes ventanas de espejos. Un proverbio indígena dice que cuando viajamos de un lugar a otro, primero llega el cuerpo y luego el alma. Fue aquí, en la residencia estudiantil recién construida, donde sentimos que ésta llegaba. Frente a nuestra ventana se filaban uniformes decenas de otras ventanas iguales. Era como mirarse en el espejo.
Fue este el lugar del afianzamiento. Aprendimos a disfrutar los ritmos de vida que impone aquí la naturaleza. En compañía de amigos, celebramos la nieve que caía en el exterior. Bajamos y nos sumamos al juego de los niños en el patio escolar. Fue nuestra primera batalla de nieve. Vimos de los secos chamizos brotar flores sin hojas. Después de muchos meses se sentía de nuevo un viento tibio con olores salinos y de aromáticas hierbas. Vecinos de otras latitudes podrían, como nosotros, por unos pocos meses sentirse aquí como en su tierra. El sol volvía a calentar, que es, según nuestra lógica de gente del trópico, su verdadera vocación. El ambiente de los edificios alrededor semejaba un balneario en plena sesión de vacaciones. Los vecinos desayunaban con jugo de naranja en los balcones y nosotros hacíamos del nuestro la costa caribe al ritmo de los tambores y las gaitas. Así vi pasar los meses y cambiar el paisaje frente a la ventana, experiencia para mí solo comparable con el desplazarse en el espacio. Desde la ventana de un bus veo cómo cambia la vegetación a medida que éste trepa las altas montañas de los Andes. Las veo salpicadas por las plateadas hojas del yarumo. Adivino los frailejones detrás de la niebla. Siento y me invade el olor del matarratón al llegar al Cauca. Veo las heridas que la fiebre del oro dejó a su paso por Caucasia. Veo las desoladas llanuras de Córdoba. Siento que el calor húmedo me invade y que el sudor me corre a chorros. Veo la gente que pasa abrigada para los grados bajo cero del exterior, a la vecina que asolea sus piernas en los últimos soles del verano, al grupo de estudiantes orientales que pasan cargados de maletas y los veo regresar y me pregunto quién es el que viaja, si son ellos o soy yo. Colonia era la ciudad que aparecía ahora frente a mi ventana. Aquí, tras el ingreso a la escuela de cine, pude empezar a realizar las ansiadas películas. Ante las ventanas de mi inspiración aparecían imágenes, música y símbolos que resultaban no ser tan universales como lo creía. ¿Cuántos días frente a esta ventana se hizo noche sin encontrar la luz? ¿Cuántas noches me venció el sueño sin poder soñar? ¿Cuántas veces me acompañó al amanecer un amargo sabor, ver llegar el nuevo día con la resignación del condenado que cuenta los días con líneas en la pared? Me veo perdido entre los vericuetos de la creación. Tanto detrás como delante de la pantalla reina la más profunda oscuridad. Solo en la presencia de ella se revela el sueño, tan frágil como ese rayo de luz que se abre camino entre la oscuridad de la sala.
Me veo en la residencia estudiantil en Colonia que antes fuera asilo de ancianos. ¿Cuántos de ellos pasearían sus achaques por estos largos corredores? ¿Cuántos verían tras estas ventanas por última vez la luz del mundo? Ahora, tras estas ventanas, es nuestro hijo quien ríe y llora por primera vez. Tras ellas, empieza a descubrir el mundo. Con su dedo índice señala hacia afuera cuando escucha el casi imperceptible canto de los pájaros o el muir de los cargueros trepando por el río. Quizás guarde en sus ojos sorprendidos ese verde intenso que se entraba por las ventanas en verano, o el plateado reflejo del Rin navegando tras las resecas ramas del invierno. No sé si el olor de las hayas evocará en él entre sombras los paseos por el parque. Olvidarás, lo sé, el acento y las palabras con las que esta señora nos contó que su perro podía predecir los terremotos. Si volvieras a verlo, reconocerías al instante ese árbol por un rayo partido y esperarías al atardecer a esa paloma mensajera que día a día aquí asiste para dejar una razón que nunca encontró su destinatario. Quizás, si algún día aquí regresas, alcances a oír el eco que estas paredes siempre guardarán para nosotros, el eco de tus primeras risas y llantos. El vidrio de la sala de proyección refleja la imagen de la película sobre la pared trasera y esa imagen me regresa a la infancia. En Orihuela, desde la ventana de mi habitación, veo la vida como una hilera de ventanas, una larga hilera que se pierde en el horizonte como cuando dos espejos se miran de frente.